Hay mitos que no se quedan en los libros. Hay historias antiguas que no envejecen, porque siguen repitiéndose dentro de nosotros una y otra vez. Una de esas historias es la de Perséfone, hija de Deméter, diosa de la primavera, que fue arrancada del mundo de la luz y llevada al inframundo por Hades. Un mito que, más que una leyenda, es un espejo del alma humana. Para Carl Jung, este relato es mucho más que una metáfora agrícola o una fábula griega. Es un mapa arquetípico de transformación psíquica. Perséfone no solo representa a una joven raptada, representa ese momento inevitable en la vida en que algo en nosotros es arrancado de la inocencia. El instante en el que dejamos de ser quienes creíamos que éramos y comenzamos a descender, no por elección, sino porque la vida o el alma lo exige. Jung veía este descenso como un proceso iniciático universal. No hay crecimiento real sin antes pasar por una noche oscura del alma, por un descenso simbólico al inframundo. Es allí, en esa profundidad oscura, donde ocurre la verdadera transformación. Cuando Perséfone es raptada, está en la etapa de la doncella, pura, ingenua, vinculada a la primavera, al gozo, a la luz. Es lo que Jung llamaría el estado consciente superficial del yo. Es el momento de la personalidad aún no confrontada, aún no desgarrada por el conflicto interno. Pero llega el momento en que la psique exige profundidad. Y entonces aparece la ruptura. Hades, el arquetipo de lo inconsciente, emerge desde abajo, no como castigo, sino como puerta de transformación. El secuestro de Perséfone simboliza ese instante en la vida donde algo muere simbólicamente. Una relación, una creencia, una identidad, una estabilidad emocional. Puede ser una pérdida externa o una crisis interna, pero el impacto es el mismo. Algo nos arrastra hacia abajo, hacia un territorio que no controlamos, y ese abajo es el inframundo, el inconsciente, lo que Jung llamó el territorio de la sombra. Lo que hemos evitado, lo que no queremos mirar, lo que duele, lo que nos confronta. Perséfone no eligió ese viaje, como casi nadie elige su noche oscura, pero fue allí donde se transformó. La joven inocente se convirtió en reina del inframundo. Y esa transformación en la psicología junguiana es crucial, porque la psique no busca comodidad, busca completitud. Y no se puede ser completo sin haber bajado, sin haber sentido, sin haberse deshecho. El mito desde esta visión no habla de castigo ni de resignación, habla de tránsito, de muerte simbólica, de iniciación, y lo más importante, de un regreso. Porque Perséfone no se queda en el inframundo, regresa cada primavera, y con ella florece la tierra. Este ciclo es el que se repite en cada ser humano que ha sido tocado por el dolor y ha decidido no quedarse en él, sino atravesarlo. En cada persona que ha descendido a sus heridas y ha regresado con una nueva identidad. Perséfone no vuelve igual, vuelve con poder, con sabiduría, con una parte de sí misma que ya no está en la superficie, sino en la profundidad. Y así como la tierra necesita estaciones, el alma necesita ciclos. No podemos vivir siempre en verano. No podemos sostener la inocencia eterna, porque lo que no se transforma se repite y lo que se evita se proyecta. Jung entendía que solo confrontando el inframundo interior, esa parte que nos da miedo sentir, podemos liberarnos del eterno retorno del dolor inconsciente. Nos adentramos en el descenso simbólico de Perséfone y lo que representa en nuestra vida psíquica, ese momento donde la conciencia es arrastrada al inconsciente cuando ya no puedes sostener la máscara y la sombra te pide ser vista. Aquí empieza el verdadero viaje, bajar. Esa palabra que tanto evitamos. Nos han enseñado a crecer, a avanzar, a escalar, a proyectar. Todo parece dirigirse hacia arriba. Pero nadie nos dijo qué hacer cuando, un día cualquiera, el suelo desaparece y caemos, de repente sin aviso, o lentamente sin entender cómo llegamos hasta ahí. El descenso no es romántico, no es voluntario. Es ese momento donde algo se rompe y ya no puedes volver a ser quien eras. Ese momento es Perséfone siendo tomada por Hades. Es la psique siendo arrastrada a su fondo más oscuro. Es la vida diciendo,
Ya no puedes evitarte. Carl Jung veía en este descenso un movimiento necesario del alma. El momento en que se deja de sostener la identidad superficial y se entra en contacto con lo desconocido interno. No se trata de una caída cualquiera, es una muerte simbólica, un colapso de la persona, el yo consciente, que permite el surgimiento de una transformación auténtica. Pero antes de emerger hay que habitar el submundo, y ese lugar, ese inframundo psíquico, no es cómodo, no tiene luz, no tiene certezas, es un territorio donde ya no hay control, donde todo lo que habías reprimido empieza a hablar. Cuando caes, no caes solo en tristeza, caen tus defensas, tus historias, tus mecanismos de evitación, caen las imágenes que sostenían tu mundo, y detrás de ellas aparece tu sombra, el enojo que nunca expresaste, el deseo que negaste, la rabia contra la figura que te decepcionó, el miedo a no ser amado, el vacío que habías llenado con distracción. Todo eso estaba ahí esperando, y ahora exige ser sentido. Perséfone no eligió mirar su sombra, fue forzada, y eso nos pasa también. Nos acercamos al trabajo interior cuando el dolor nos empuja, cuando la ansiedad, la ruptura, la pérdida o el sinsentido nos exigen una respuesta que no podemos encontrar en la superficie. Es entonces cuando dejamos de buscar soluciones afuera y nos rendimos al misterio de lo que duele. Ahí, en ese punto de inflexión, empieza el viaje real. Y no hay mapa, no hay instrucciones, porque cada uno baja a su inframundo con su propio peso. Algunos se encuentran con el abandono, otros con la culpa, otros con la soledad existencial, y otros con una pregunta sin respuesta que se ha instalado como eco interior. ¿Quién soy si no soy esto? El descenso entonces no es solo sufrimiento, es confrontación, es desilusión, es verte sin máscara, sin rol, sin historia. Y eso duele, porque en ese espacio no hay nadie que te rescate. Solo estás tú, y tu sombra, y tu historia, y tu alma. Ahí te das cuenta de que has vivido sobre una estructura que ya no sostiene tu verdad. Y aunque duela, también es una oportunidad, porque todo lo que se rompe deja entrar luz. Porque la oscuridad no es el fin, sino la matriz. Jung no veía el sufrimiento como castigo. Lo entendía como parte del proceso de individuación. El alma necesita romperse para reconfigurarse, necesita morir para renacer, y eso no ocurre en los momentos agradables, sino en los umbrales de crisis, cuando todo lo conocido colapsa y lo desconocido aún no ha emergido. En el mito, Perséfone no muere físicamente, pero su vieja identidad sí. La doncella desaparece, la reina comienza a formarse, pero antes de reclamar ese nuevo lugar, debe pasar tiempo en el inframundo. Tiempo sin control, tiempo sin sentido, tiempo donde solo hay presencia con lo que es. Lo mismo ocurre con nosotros. No se puede forzar el proceso, no se puede saltar al final. Hay que permanecer en la oscuridad el tiempo suficiente como para que se revele lo que necesita ser entendido. Hay que estar en silencio lo suficiente como para oír lo que nunca habías querido escuchar. Y ese tiempo no se mide en días ni en técnicas, se mide en honestidad, en profundidad, en la capacidad de sostener tu incomodidad sin correr a maquillarla, porque solo cuando dejas de huir el dolor deja de perseguirte, solo cuando lo miras de frente deja de dominarte. No hay transformación real sin pérdida, y no hay renacimiento sin muerte simbólica. Lo que no se deja morir se convierte en prisión. Y lo que se sostiene solo por miedo termina exigiendo más energía de la que tenemos. Perséfone, al permanecer en el inframundo, empieza a cambiar, no porque quiera, porque ya no puede seguir siendo quien era. El proceso la arrastra hacia otra identidad, una que solo puede emerger cuando se rinde la antigua. Jung entendía esta etapa como un momento sagrado en el proceso de individuación. Ya no estás huyendo, ya no estás negando. Estás ahí en medio de todo lo que habías evitado y algo comienza a reordenarse. Las emociones que te parecían insoportables empiezan a dejar de asustarte. Los pensamientos que antes rechazabas ahora los observas. La rabia, la tristeza, la culpa, el miedo. Ya no son monstruos, son mensajeros.
son partes de ti que han sido escuchadas por fin, y entonces ocurre el primer giro. La oscuridad deja de ser enemiga. Perséfone no huye del inframundo, aprende a caminar en él. Se convierte en reina no porque reclame poder, sino porque aprende a habitar la sombra sin ser devorada por ella. Y ese aprendizaje, esa transformación silenciosa, es una de las tareas más profundas del alma humana, porque significa que ya no estás a merced de tus heridas. Has empezado a entenderlas. Ya no te defines por tu sufrimiento, pero tampoco lo niegas. Lo llevas como parte de tu historia y lo conviertes en fuerza. Es en este punto del camino donde algo se reorganiza dentro de ti. No es un momento ruidoso, no hay fuegos artificiales. A veces ni siquiera puedes explicarlo con palabras, pero lo sientes. La angustia empieza a ceder. La respiración se vuelve más profunda. El juicio sobre ti mismo se suaviza. Tu mirada hacia el pasado ya no es tan dura, y aunque no todo esté resuelto, algo dentro de ti sabe que ya no estás en el mismo lugar. Esa es la esencia de la alquimia junguiana. No convertir el plomo en oro físico, sino transmutar el dolor en conciencia, el caos en sentido, la fragmentación en unidad. No borras tu historia, la integras. No niegas lo que pasó, lo comprendes. No eliminas tu sombra. Aprendes a convivir con ella, sin que tome el control. Perséfone en el mito no vuelve a ser solo la hija de Deméter, no vuelve a ser solo la doncella. Es una mujer que ha habitado dos mundos, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, lo materno y lo oculto. Y esa dualidad no la debilita, la convierte en un símbolo de equilibrio, de transformación vivida, de sabiduría nacida desde el fondo. Así también sucede en nosotros. Cuando aceptamos que tenemos múltiples capas, múltiples voces, múltiples versiones de lo que fuimos y lo que estamos siendo, dejamos de buscar una identidad perfecta y empezamos a habitar una identidad real, completa, fluida, con raíces, con cielo, con cicatrices que ya no se ocultan porque ahora son parte del camino. Lo más poderoso de este punto es que empieza a surgir una nueva pregunta. Ya no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Ya no se trata de buscar un sentido externo. El sentido comienza a nacer dentro de ti, como un brote silencioso después del invierno. Y ahí es donde lo simbólico se vuelve real. Después del inframundo, comienza la primavera. Vamos a explorar el tramo en el que Perséfone regresa a la superficie, pero ya no como la misma. Aquí el poder del retorno. Cómo se vuelve a la vida después de habitar la muerte simbólica. Cómo se transita el renacimiento no como un escape de la oscuridad, sino como una consecuencia inevitable de haberla integrado. Esta es la fase en la que la transformación se manifiesta hacia afuera. Volver no es lo mismo que escapar, y florecer no es volver a ser como antes. Quien ha descendido de verdad, quien ha caminado por los pasillos silenciosos del inframundo, no puede regresar intacto. Algo en ti cambia, algo en ti se ordena desde otro lugar, y aunque por fuera parezcas el mismo, por dentro eres otro. Por eso que el regreso de Perséfone no es un simple retorno, es una reintegración del alma. Jung comprendía que los mitos no son solo historias antiguas, son imágenes vivas de nuestra psicología, y cuando Perséfone regresa a la tierra en primavera, no lo hace como la joven ingenua que fue raptada. Ahora es también reina del inframundo, lleva consigo el conocimiento oscuro, y con él, la capacidad de florecer sin miedo a marchitarse. Eso es lo que distingue a una conciencia transformada. Ya no busca sostener la felicidad como un estado permanente, sino que acepta el ciclo, el cambio, el movimiento de vida, muerte, vida. Este momento del mito representa el renacimiento después de la crisis, ese instante en que algo se vuelve a encender en ti. No es euforia, no es alegría ingenua, es una paz serena, una claridad que no tenías antes. Tu energía empieza a moverse de nuevo. Tus vínculos se reordenan, tus prioridades se limpian, y tal vez nadie lo nota a simple vista. Pero tú lo sabes, volviste distinto. Y no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no te domina.
Ahora eres tú quien lo sostiene. Lo miras a los ojos, como a un viejo maestro que te obligó a madurar a la fuerza. No agradeces lo que sufriste, pero reconoces lo que te reveló. Y eso es alquimia pura. El oro que surge del plomo, el yo que emerge del colapso. En este punto ocurre algo, sutil pero definitivo. Empiezas a elegir diferente. Ya no por impulso, ni por vacío, ni por miedo. Empiezas a elegir desde un centro más profundo. Ya no necesitas huir de ti, ni adaptarte a lo que no te resuena. Porque ahora te conoces desde las raíces. Has bajado, has sentido, has llorado, has perdido ilusiones. Y eso te dio visión, te dio discernimiento, te dio solidez. Como Perséfone, ahora caminas entre dos mundos. Puedes estar en la luz sin negar la sombra. Puedes sostener alegría sin miedo al dolor. Puedes vincularte con autenticidad, sin proyectar tu herida en los otros. Puedes tomar decisiones desde tu centro, no desde la herencia emocional o el personaje que antes necesitabas para sobrevivir. Eso es renacer de verdad, no hacer como si nada pasó, sino caminar con todo lo que te pasó a cuestas y seguir creando. No desde el resentimiento, sino desde la comprensión, no desde el trauma, sino desde la conciencia de lo que fuiste, de lo que perdiste y de lo que ahora puedes ser. El retorno no es solo individual, también es relacional, porque cuando cambias, tus relaciones cambian. Ya no toleras lo que antes callabas. Ya no buscas aprobación desde la carencia, ya no temes poner límites, porque ya no necesitas que otros validen lo que tú ya viste en el inframundo, quién eres en lo más hondo. Y ese conocimiento no se negocia. Este es el momento en el que la transformación interior se convierte en una vida externa distinta. Tu manera de amar cambia, tu manera de trabajar cambia, tu manera de estar contigo cambia, porque ya no estás viviendo desde la inercia del pasado, sino desde una nueva narrativa que tú has escrito con la tinta de tu experiencia. Aquí unimos todas las capas vividas, el descenso, la oscuridad, la transformación y el retorno, para recordar que lo más profundo de este mito no es lo que cuenta, sino lo que despierta. Perséfone ya no es la misma, y tú, después de este proceso, tampoco, porque toda transformación verdadera deja una huella, no una cicatriz que duela, sino un símbolo interno que dice: has atravesado la noche y ahora caminas con otra mirada. La historia no termina con su regreso a la tierra, porque el ciclo no es lineal, es eterno. Cada año, cada estación, Perséfone vuelve a bajar y vuelve a subir, porque así es también la psique, un movimiento constante entre la profundidad y la superficie, entre la sombra y la luz, entre el yo que conoces y lo que aún está por emerger. Para Jung, Perséfone es mucho más que un personaje mitológico. Es un arquetipo vivo, es la imagen del alma que aprende a integrar los extremos, que no niega ni idealiza, sino que acepta la complejidad como parte de su verdad. Perséfone es el símbolo de quien ha aprendido a habitar su sombra sin dejar de florecer. Es quien reconoce que no puede vivir eternamente en la primavera, porque sin el invierno la vida no se renueva. Sin descenso no hay profundidad, sin pérdida no hay renacimiento. La integración final no es quedarse en la luz, ni quedarse en la oscuridad. Es caminar entre ambas, sabiendo que una necesita de la otra, que la sombra te enseña lo que la luz no puede, y que la luz revela lo que la sombra guardaba. El alma que ha bajado al inframundo y ha regresado ya no necesita fingir. Puede amar con verdad, crear con propósito, sentir con profundidad, porque ya no teme quebrarse. Sabe que de cada grieta puede volver a nacer algo más auténtico. Perséfone también representa la parte de ti que puede nutrir, sostener, acompañar, pero que también puede retirarse, soltar, transformar. Su dualidad no es contradicción, es totalidad. Y en un mundo que nos presiona a hacer solo una cosa, ella nos recuerda que puedes ser muchas versiones de ti. Puedes ser suave y fuerte, oscura y luminosa, caos y calma, vida y muerte en distintos momentos, y que todo eso también es ser humano,
Aceptar tu proceso como cíclico es sanar la exigencia de ser siempre feliz, siempre fuerte, siempre bien. Es darte permiso para bajar cuando necesites, sin culparte, para soltar cuando ya no resuene, para volver a subir, pero no como obligación, sino como elección, porque ahora sabes que tu centro no está arriba ni abajo, sino dentro, en el alma que se mira sin temor, en el corazón que arde con la sabiduría de todo lo vivido. Este viaje no era solo sobre Perséfone, era sobre ti, sobre tu capacidad de transformarte cuando todo se derrumba, sobre tu valor para sentir lo que muchos evitan, sobre tu intuición que te llevó a escuchar tu sombra en lugar de apagarla. Y si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti ya está lista. Lista para florecer con raíces profundas, lista para caminar con una nueva claridad, lista para volver a la vida, pero desde otro lugar. Gracias por acompañarme en este viaje simbólico al alma. Si este contenido resonó contigo, suscríbete para más exploraciones profundas como esta. Dale like si sentiste verdad en estas palabras y comparte este video con alguien que también esté atravesando su propio proceso de transformación. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu inframundo? Si viste hasta el final, comenta la palabra clave, renacimiento. Así sabré que estás del otro lado. Hasta el próximo viaje.